Una de las cosas que tú puedes distinguir a un ignorante, que lo estoy viendo ahora en las redes, es decir que se murió el diablo. El tú decir que el diablo se murió, está denotando que eres un ignorante, pero ignorante de lo de la verdad. Un ignorante supremo. Sí, son ignorantes, es ignorante el que lo dice y es ignorante el que secunda esa palabra. Porque el diablo no está muerto. Ni siquiera Jesús lo mató. Satanás es un ser que fue destronado del cielo, pero desde el cielo él vino conquistando, porque él trajo una tercera parte de ángeles. A Satanás le dieron un momento en el huerto del Edén y agarró al hombre que Dios había creado, que nunca había pecado, y en fracciones de tiempo lo reventó a tal punto que lo hizo separarse del creador que lo había creado. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Hoy estamos aquí trayéndole un estudio bíblico a aquella persona que se ha mantenido activa en el canal. Que Dios esté derramando bendiciones sobre su familia, sobre sus hijos, sobre todo lo que tiene su nombre. Hoy le traemos un tema bíblico, el cual será de gran importancia a su vida espiritual. Hoy tenemos aquí presente el evangelista Cristian Batista. Cristian Batista. Amén. Ministro. Un placer, mi hermano. La bendición del Señor sea contigo. Amén. Y con cada uno de los televidentes que nos van a ver a través de tu programa, de tu canal, ¿verdad? Melvin TV. Es una bendición, esperando que el Señor le bendiga grandemente de manera especial. Amén. El tema de hoy entonces es la ignorancia. La ignorancia. Un tema un poco conflictivo, líder. Tremendo, tremendo. Porque lo que menos le gusta a la persona es que le digan que son ignorantes. Así es. Cuando desconocen algo. Así es. Entonces, para dar inicio, líder, usted tiene un versículo bíblico, ¿verdad? Sí. La Biblia dice en Proverbios capítulo 19, verso 27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Amén. Entonces, hoy tenemos este tema, el cual nos vamos a estar desarrollando poco a poco, lo que es la ignorancia. Ministro, ¿cómo se origina la ignorancia? ¿Dónde se origina? Bueno, hay personas que están divagando, andando por diferentes sitios, sin rumbo fijo, porque son personas ignorantes, y esas personas ignorantes están en muchas de las iglesias llamadas cristianas. Personas que se denominan maestros, se denominan profetas, se denominan pastores, evangelistas y apóstoles, pero para ejercer en cualquier ámbito de estos ministerios es necesario tener el conocimiento pleno de las Escrituras. Hay que tener conocimiento de las Sagradas Escrituras. Por eso que tenemos gentes que están proclamando estos ministerios sin ética, que no tienen ética ministerial ni en ningún sentido de la palabra. Cuando hablamos de la palabra ética, podemos hablar también de la palabra hermenéutica, hablar de la palabra homilética y hablar de lo que es un exégesis. Entonces, tenemos personas ignorantes que hablan en contra de la ética, de la homilética, de la hermenéutica y de lo que es la exégesis. Entonces, ¿por qué hablan de estas cosas en ignorancia? Porque no han estudiado. Número uno, ¿qué es la ética? La ética es el conjunto de principios que determinan la conducta. Es la disciplina que estudia los principios que determinan la buena conducta. Ahora, yo pregunto, ¿es una buena conducta llamar a un ser humano perro? ¿Es una buena conducta llamar a un ser humano zorra? No. ¿Qué hace la ética? La ética corrige esas malas acciones y no te permite actuar de manera inadecuada. Cuando vemos personas con ese tipo de lenguaje siendo cristiano, usted puede estar seguro que es una persona que no tiene ningún tipo de ética a ningún nivel. Fuerte, fuerte. Pero si hablamos de la palabra hermenéutica, cuando yo era ignorante, una vez escuché un predicador, porque sonaba bien cuando él decía que ética, ni que homilética, ni hermenéutica,
Yo también dije en mi ignorancia lo mismo. Pero cuando hablamos de la hermenéutica es el arte de la interpretación de la comunicación escrita. Es la ciencia de la interpretación. Es la comprensión del texto en el contexto. Pero hablar también de la homilética es una rama de la teología pastoral, la cual se encarga del estudio del sermón o del discurso religioso. En la homilética está el sermón textual. Es el mensaje que toma como base el texto específico. Está el sermón temático. Está el sermón biográfico y está el sermón expositivo. El sermón expositivo es la predicación impulsada por el texto, que hace honor a la verdad de las Escrituras, tal como fue dicha o dirigida o inspirada por el Espíritu Santo. Su objetivo es descubrir el significado inspirado por Dios a través de la investigación e interpretación histórica, teológica y gramática. Por eso vemos con facilidad gente ignorando, hablando de lo que no saben. Por eso es que escuchar a gente ignorante, podemos escuchar a una gente ignorante. ¿Qué es una gente ignorante? Una gente ignorante, yo escuché a una gente ignorante en estos días hablando mal del café. Eso es una ignorancia. ¿Por qué es una ignorancia hablar mal del café? Número uno, porque el café es rico en antioxidantes que actúa en contra de las radicales libres y metales pesados que provocan el envejecimiento en el cuerpo humano. El café activa la mente. Es responsable de mejorar algunas funciones cognitivas, acelera el proceso cerebral y mejora la memoria. El café te ayuda a mejorar y a eliminar algunos dolores de cabeza. El café es saludable para el que practica deporte, porque actúa en el sistema nervioso, aumentando el rendimiento. El café contribuye en la pérdida de peso en el ser humano cuando lleva una dieta balanceada. El café te puede proteger frente al cáncer y de enfermedades coronarias. El café combate el Alzheimer y el mal de Parkinson. El café reduce el riesgo de diabetes tipo 2. El café es bueno para el corazón. El café te pone de buen humor y estar de buen humor es sonreír. Solamente para mover el frente de la cara se necesitan mover 70 músculos del cuerpo y para sonreír solamente necesita 17. O sea, que de toda manera es una bendición tomar 3 veces al día una taza de café. Líder, el café, dentro de todos esos beneficios, los cristianos, usted lo detalla como ignorante, ¿verdad? Ujú. A personas que dicen que no se pueden tomar café, son ignorantes directamente. Sí. Entonces ellos lo ven como la droga negra. Esa es la palabrita célebre dentro Sí. de esa ignorancia, la droga negra, Le llaman la droga negra precisamente por la ignorancia, por la ignorancia. porque ignoran. Usted dijo algo, y es que ahora mismo está de moda lo que es llamarle zorra, perro, un sinnúmero de cosas, incluso a las personas que no conocen de Cristo. Entonces estas personas también son ignorantes. Y no tenemos que mencionar nombres porque la gente está claro de eso. Claro. Le dicen perro, zorra, un sinnúmero de cosas que yo no me entiendo cómo se hacen llamar cristianos. Y hay muchas personas siguiéndolo, Sí. a este tipo de gente. Entonces la ignorancia es como una enfermedad que se multiplica y se expande. Es peligrosa. La ignorancia es peligrosa. ¿Qué pasa con el ignorante? El ignorante sufre el efecto de Dunning-Kruger. ¿Qué es eso? Es cuando la gente habla sin saber. Wow. ¿Entiendes? Dunning-Kruger es cuando la gente habla sin saber. El ignorante es iletrado. El ignorante es inculto. El ignorante es incompetente. Por eso se vuelve un chapucero, incapaz, inútil. Wow. ¿Entiendes? Entonces, en nuestra sociedad es común que hayan personas ignorantes. Quizás tú lo hayas visto, hayas tenido algún contacto con ellos. Y en ocasiones también nosotros hemos hecho parte de ser unas personas ignorantes. Porque se da la tarea que en nuestro país mayormente predicamos por lo que oímos, no por lo que indagamos.
Y tenemos un sinnúmero de ministros que ignoran lo que es las escrituras en muchísimas partes y siguen ministrando conforme a lo que se les enseñó, aún errando en las escrituras. Entonces, cuando tú por las escrituras le contradices lo que ellos enseñan, una de las partecitas que ellos siempre dicen es no, porque eso fue lo que yo aprendí y eso fue lo que me enseñaron. Entonces, ¿qué hace el ignorante? Que sigue en esa ignorancia, pero el que quiere salir de esa ignorancia, investiga, se prepara y se capacita, porque las escrituras nos enseñan que nosotros debemos de estar preparados para todas buenas obras. Nosotros no podemos estar preparados solamente para predicarle a un grupito de personas. Nosotros tenemos que tener la capacidad para llegar con nuestra palabra, conforme a la ética, a la hermenéutica, a la homilética, creando una buena exégesis para llevar un buen mensaje a personas que son capacitados en la palabra. Líder, ¿puede una persona en su ignorancia caer en lo que es la apostasía? Mira, hay personas que desconocen lo que es la apostasía, ¿verdad? Y hay muchísimas personas que en su ignorancia están en apostasía, pero Y ni siquiera lo saben. no hay quien lo saque de esa apostasía. Wow. Porque han tomado el texto y lo sacan de contexto para darle una interpretación errada. Por lo menos, hemos escuchado personas hablar de que el pantalón es pecado. Y toman un texto y lo sacan fuera de contexto cuando ni siquiera en ese tiempo el pantalón existía. ¿Entiendes? Cuando lo que se usaba era vestido. Todo hombre y mujeres usaban vestido. Había una diferencia que diferenciaba cuál es el vestido de hombre y cuál era el vestido de mujer. Incluso ahora mismo, tú le llevas un pantalón de esos que se pone la mujer a un hombre y él te va a decir, ¿qué te va a decir? No, ese pantalón es de hembra y no se lo ponen. Claro. Si el pantalón fuera de hombre, entonces se lo pusieran y no se lo ponen, porque lo que diferencia es el diseño. Ahora, ¿dónde puede entrar la falla del pantalón? En el ajustamiento, cuando las mujeres, ¿verdad? Se ajustan bien el pantalón y se le marca sus partes íntimas, ¿entiendes? Ahí puede entrar en una falla. Pero más sin embargo, si esa mujer se pone ese pantalón y se pone algo por encima que se cubre, ¿dónde está la falla? Entonces, ¿qué hace la ignorancia? Que la ignorancia lo que hace es que te encierra. Lo más difícil es en la vida, como predicador, es tú sacar a un ignorante de su ignorancia. Wow. Sí, Eso ha sido lo más difícil. Porque el ignorante se cree capacitado y tiene un alto concepto de sí más que el que debe tener. Por eso el apóstol Pablo dijo que no tengamos un concepto de nosotros más que el que debemos de tener. El ignorante siempre cree que tiene la razón. Y cuando tú vas con la verdad, ellos te ven a ti como un enemigo, ¿verdad? Que tú quieres sacarlo de su cueva y ellos se encierran en esa palabra. Yo he contrarrestado personas, incluso en la barba. Hay personas que no me invitan a ministrar porque yo utilizo barba. Mas, sin embargo, pastores, evangelistas y profetas que no me invitan a predicar y me hacen la guerra para que no me inviten a predicar porque tengo barba. Mas, sin embargo, cuando viajan a Estados Unidos o cualquier país, tú lo ves ministrando en iglesias de personas que hay barba, que hay arete, que hay pintalabios, que se deslizan, que usan pantalones, y diciéndole a esa misma persona, avanza que Dios está contigo. Entonces, ¿qué hace la ignorancia? La ignorancia te lleva a la hipocresía. Wow. El amor al dinero, la ganancia de medida, y todo eso se encierran, y a veces hay personas que no es que son ignorantes, es que son maliciosos. Hay unos que son ignorantes, pero hay otros que son maliciosos. El ignorante podría llegar a 10 kilómetros, pero por su ignorancia no llega ni a 500 metros. Porque la ignorancia no lo deja avanzar. Yo soy un hombre que yo me crié sin estudiar. Yo no sabía ni escribir ni leer. Yo aprendí a leer y aprendí lo que sé por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, en mi ignorancia, alguien me agarró, me tomó, me abordó y me comunicó algo tan valioso que me ha sido de beneficio hoy en día. Hoy no soy un ignorante. Porque antes de yo hablar, indago, investigo para poder predicar y tener conocimiento y la certeza de lo que yo sé que estoy hablando. Ya yo no hablo a lo loco, yo no predico a lo loco, ¿entiendes? Entonces hay personas que predican las revelaciones que escucharon de otros. Tenemos personas en las redes mirando mensajes de otro predicador que no se fajan ni siquiera a escudriñar las escrituras. Creen que no pueden conseguir una revelación mucho más profunda y poderosa que esa. Wow. Porque no tienen fe en el Dios que lo ha llamado y siguen en esa misma ignorancia. Por eso tú verás personas hablando la misma lengua de Juan Carlos Harrigan.
Wow. Verás personas hablando la lengua de Randy Iron. Verás personas hablando la lengua de José Ovalle. Porque no buscan la propia gloria que Dios les puede entregar a ellos. Se montan en la gloria de otros. Pero entonces, Predican el mismo sermón. estarían en una emoción si repiten lo mismo. No, ellos no están en el espíritu. No están en el espíritu porque es su ignorancia que lo ha llevado allá a ellos. Wow. Su ignorancia, su falta de conocimiento hacia el Señor. Contristando el espíritu Mediante las escrituras. Te quiero hablar acerca del significado de la ignorancia, que es ausencia de educación, de instrucción, de información, es la falta de conocimiento. Hacen eso por falta de conocimiento. El Señor está ahí para darle a todo conocimiento abundante y sin reproche. Una de las cosas que tú puedes distinguir a un ignorante, que lo estoy viendo ahora en las redes, es decir que se murió el diablo. El tú decir que el diablo se murió, está denotando que eres un ignorante, pero ignorante de lo de la verdad. Un ignorante supremo. Sí, son ignorantes, es ignorante el que lo dice y es ignorante el que secunda esa palabra, porque el diablo no está muerto. Ni siquiera Jesús lo mató. Wow. Jesús no lo mató no porque no podía. Pero esa palabrita está viral ahora mismo. Está viral porque hay un sinnúmero ignorante que eso es lo que le gusta, porque el ignorante eso es lo que hace, sigue el ignorante. A que tú no ves personas cultas siguiendo eso, porque eso es antibíblico. Wow. El tú decir que se murió el diablo es antibíblico, porque el diablo está vivo. El tú decir que el diablo se murió es antibíblico, es una falta de respeto a la palabra. Aún las escrituras enseñan que en un momento estaba contendiendo Satanás. Y dice las escrituras, y dijo Jehová a Satanás, que Jehová te reprenda. Solamente te reprenda, que Jehová te reprenda. Entonces vemos un sinnúmero de personas ignorantes jugando con Satanás, desconociendo el poder y la autoridad que hay en Satanás. Satanás es un ser que fue detronado del cielo, pero desde el cielo él vino conquistando, porque él trajo una tercera parte de ángeles. Wow. Con su astucia y con su mala maña, arrastró una tercera parte de los ángeles. A Satanás le dieron un momento en el huerto del Edén y agarró al hombre que Dios había creado, que nunca había pecado, y en fracciones de tiempo lo reventó a tal punto que lo hizo separarse del creador que lo había creado. Lo desautorizó en el jardín del Edén. Y por causa de esa batalla que Satanás tuvo con él, que le ganó, que le arrebató lo que Dios le había dado al hombre, el hombre perdió estar en el huerto del Edén, en el paraíso. O sea, desautorizó a Adán, ¿verdad? Adán, que es el primer hombre, que estaba a la altura y a la misma dimensión en la que vino Jesús a la tierra. Wow. Entonces, Satanás no es cualquier cosa. Satanás puso a los profetas, puso a Elías a temblar. Hasta el punto que Elías entró a una cueva y en la cueva deseó morirse por causa de la depresión. Puso a muchos profetas a pifiar, a correr, que si no hubiera sido por la intervención divina, los revienta todo. Con Satanás no hay ningún hombre en la tierra que pueda, excepto Dios. Entonces, cuando usted ve este tipo de gente hablando dando este tipo de palabras de que se murió el diablo, porque son perro, ignorantes. zorra. Porque son ignorantes. Son Wow. personas ignorantes. Personas que están falta de conocimiento. Personas inútiles. Personas que no tienen la revelación genuina y verdadera de la palabra de Dios. Wow. Porque una persona que tenga la revelación real, genuina y verdadera de la palabra de Dios, no va a inventar ni va a relajar con Satanás. Jesús reveló quién fue Satanás. Jesús dijo que Satanás es el príncipe de este mundo. El apóstol Pablo lo llamó el Dios de este siglo. El adversario. Y Juan dijo que el mundo entero está bajo el maligno. Wow. Entonces, cuando tú dices que se murió el diablo y vemos al diablo poniendo a pastores a fornicar y adulterar, a profetas mentir y a dar falsa profecía, profetas adulterando, evangelistas adulterando, maestros adulterando, apóstoles adulterando. Entonces, se murió Satanás. Y Satanás está haciendo estrago con la iglesia. Wow. Solamente hay un puñito que se ha reservado, porque Dios siempre ha tenido 7,000 profetas reservados. ¿Entiendes? Entonces, vemos estos ignorantes hablando así despectivamente de Satanás, cuando la Biblia dice que Satanás tiene su tiempo, pero en el final. Cuando Jesús se presentó a Gadara, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijeron los demonios cuando Jesús se presentó en Gadara? Cuando Jesús llegó, que puso el pie en Gadara, los demonios le dijeron, ha venido a atormentarnos antes de tiempo.
porque hay una regla, hay una línea. Ellos le dijeron, ha venido a atormentarnos al todo el tiempo, y Jesús no pudo mandarlo a los abismos, sino que le ordenó que salieran del hombre y le dio permiso para que entraran en los celdos, porque no era tiempo del juicio de los demonios. Y si ni siquiera no era tiempo del juicio para los demonios, mucho menos para Satanás. Entonces, en esa ignorancia, ellos corren un peligro. Se puede perder una persona que diga ese tipo de palabras. Pero está enseñando cosas que son antibíblicas. Wow. Y eso es herejía. Lo antibíblico es herejía. ¿Entiendes? Entonces, el tú llamar a una eminencia, por lo menos como Ezequiel Molina, perro, eso es una falta de respeto ante el Señor. ¿Entiendes? Entonces vemos los escándalos. Entonces estos son tipos de personas que en vez de sumarle al evangelio, lo que hacen es que le retan. Que les retan. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen la gente? Dicen, por eso yo no me convierto evangélico. Porque entonces engloban a todo el mundo a eso, que no tienen ética, ni moral, ni espiritual, ni en ningún sentido, que no tienen una buena exégesis de la palabra, que no tienen la correcta interpretación de las escrituras, que son, como dicen el Dalón, unos gallos locos. Entonces la gente engloba y dice, por eso yo no me convierto evangélico. Y engloban a todos los evangélicos de altura. ¿Qué hace las asambleas de Dios? ¿Qué hace la iglesia de Dios? MI Pentecostal. ¿Qué hacen todos esos concilios, esos movimientos? Que antes de ellos soltar un evangelista, un profeta, un maestro, un pastor o un apóstol al campo de batalla, tiene que ir 2 años, y algunas tienen 3 y otros tienen 4, en el seminario bíblico, para que se nutran de las escrituras, para que nos vayan a enseñar. Y tenemos personas enseñando, siendo pastores, siendo profetas, siendo maestros, evangelistas, sin ellos ser enseñados. Hay ministros de eso que tú le haces una pregunta, fácilmente le sale con una pregunta y ellos no te saben responder, porque no tienen la preparación. Antes de Jesús salir al ministerio, tuvo que ser preparado. Antes de Jesús salir al ministerio. Porque Jesús se iba a topar con personas con un gran conocimiento. Recuérdate que detrás de Jesús andaban los doctores de la ley, lo que tenían la máxima expresión del conocimiento de la Torá, buscando en qué Jesús podía fallar para atraparlo, y no pudieron, porque Jesús hizo el uso correcto de la interpretación de las escrituras. Nunca sacó las escrituras de contexto. La sacaron ellos de contexto para enjuiciar a Jesús, pero ellos saben que emplearon mal para levantar un juicio con Jesús, para tratar de determinar lo que Dios había decretado, dicho y hablado. Disculpe que lo interrumpa, pero lo que usted está diciendo me trajo algo a la mente que pasó hace unos años atrás con un pastor de Puerto Plata. La situación fue la siguiente. El pastor fue llamado por Dios, pero él no sabe leer ni escribir. Este pastor cometió algo aberrante. No sé si usted se enteró de eso por medio de las noticias, porque hay personas que dicen, están hablando de la ignorancia, pero el tema es profundo y todo el mundo lo necesita, salir de la ignorancia. De la ignorancia, claro. Incluso ahora mismo no sabemos si estamos siendo ignorantes nosotros mismos a ciertas cosas. Claro. Este pastor de Puerto Plata, líder, echaba demonios fuera con la esperma, por medio de la penetración a su sierva, y mandaba a la sierva, después que vivía con ella, vive con tu esposo, que tu esposo va a ser libre por medio del semen de él. Hasta llegó tal escándalo donde se reunieron, no era una ni dos, era todita que la cogía. Sí. Entonces, cuando ellos abrieron los ojos, el tipo salió huyendo, que hasta el sol de hoy no se sabe. Pero todo eso pasó por falta de ignorancia y por falta de conocer la palabra de Dios también. Claro, claro. Y lo pueden buscar en YouTube, eso, Pastor Melvin se llama él. Okay, lo pueden buscar para que lo vean. Por eso es que el ignorante cae con facilidad en la trampa por causa del mismo ignorante. ¿Entiendes? Las escrituras dice, en Lucas capítulo 9, verso 1, dice que habiendo Jesús reunido a sus discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Cuando una persona ama a Jesús y tiene un contacto con Jesús y tiene el Espíritu de Dios, no necesita que ningún pastor le penetre y le eche su semen para ella echar fuera el demonio. Eso es antibíblico. Eso es claro que es antibíblico. Tenemos muchísimas cosas que son antibíblicas, pero la gente son engañadas porque son ignorantes, porque no leen. Yo como pastor o como evangelista, como profeta, estoy predicando algo. La gente tiene que tener la Biblia en la mano y anote para que escuche lo que yo estoy predicando y confronte a la luz de las escrituras si lo que yo estoy diciendo es real. Wow. Tenemos personas que van a la iglesia sin anote, sin macota, sin apunte y sin nada. Que reciben lo que otro le dice.
pero no examinan a la luz de las Escrituras. Por eso Jesús dijo, escudriñad las Sagradas Escrituras, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces la gente quieren escuchar de las Escrituras, pero ellos mismos no indagan, no se fajan a escudriñar las Escrituras. Yo como hombre de Dios y tú como hombre de Dios podemos unirnos para echar fuera un demonio, pero tú no me necesitas a mí para echar fuera un demonio. Tú solamente necesitas estar en plena comunión con el Señor y por medio del Espíritu Santo decretar una palabra o desatar una palabra o ordenar una palabra en el nombre de Jesús, y eso sucede. Tú nada más necesitas estar en una perfecta comunión con el Señor para poder echar fuera un demonio. Entonces nos encerramos, los pastores nos enseñan a sus miembros cuál es la correcta interpretación para usar bien las Escrituras para echar fuera los demonios. Por eso tenemos tantas situaciones, por eso tenemos tantos profetas que se dan el lujo de que lo invitan a predicar y hay que darle $500,000 para yo predicar. Wow. Porque tenemos una iglesia ciega, tenemos una iglesia que esa iglesia cree que necesitamos ese predicador para que nuestra iglesia crezca. Y la iglesia no crece con ese predicador, la iglesia crece con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que añade cada día lo que han de ser salvos. De la manera en como ese predicador buscó la presencia de Dios y la recibió, tú también y todo aquel que escuche este mensaje tiene el acceso para entrar al Padre en el nombre de Jesús y recibir esa bendición. No necesitamos un segundo para echar fuera un demonio. Con la autoridad delegada de parte de Dios para la iglesia es más que suficiente. Entonces, ¿por qué tanto problema? Por causa de la ignorancia. La ignorancia es la peor enfermedad que se ha podido presentar dentro de la sociedad en sentido general, porque dice que el que desconoce su historia tiende a repetirla. Claro, claro. Entonces, líder, ¿cómo podemos sanar ese cáncer? Ese cáncer, número uno, lo primero es reconocer el defecto, porque reconocer el defecto es lo que nos hace ser personas humildes. Y una persona humilde, cuando reconoce su defecto, reconoce su rol, entiende cuál es su rol. Entonces, las Escrituras le enseñan o nos enseña cuál es nuestro rol, y por medio a ese rol comprender las Escrituras, llegarnos a las Escrituras, y las Escrituras es la que nos va a enriquecer, nos va a traer luz. Por eso el salmista dijo en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Quien va a traer luz, quien va a radiar luz, a traer la revelación genuina a la vida del ser humano es la palabra de Dios. Pero que la revelación de Dios no puede bajar líder si estamos atados dentro de la iglesia. Porque hay un espíritu de idolatría aún dentro de las iglesias. Porque hay muchas personas que no le quitan el polvo a la Biblia del Salmo 91. Claro. Es abierta, que la tienen ahí pensando que eso le va a traer buena vibra a su casa. Claro. Porque tenemos ministros que para la gente recibir una palabra de Dios hay que traer la profeta tal. Mira que yo soy predicador. Hay que traer la profeta tal o el profeta tal o el evangelista tal, que es el que tiene la conexión con Dios, cuando nosotros tenemos el acceso para entrar al Padre. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué hacen los ministros hoy en día? Que los ministros no buscan la dirección de Dios para invitar a un predicador. Lo invitan por lo que ven, no por lo que oyen. ¿Entiendes? O no por los frutos de ese predicador. ¿Tú quieres ver un predicador que no es de Dios? ¿Quieres un predicador que no es de Dios? El predicador que cobra. El predicador que te pone las condiciones económicas para predicarte la palabra en un evento, ese predicador no es de Dios. Más sin embargo, esos son los predicadores que tienen las puertas abiertas. Hay predicadores que tú vienes a predicar, que tú le invitas a predicar una actividad magna, y en esa actividad tú le sales a ellos con 30, 40 mil pesos, como yo he oído discusiones de predicadores. No, usted tiene que completarme 80, o 70, o 50. Ah, pero así que están. Y han tenido que buscárselo, ¿entiendes? Entonces dicen, no, nunca invitamos a ese predicador. ¿Entiendes? Entonces lo siguen invitando porque son personas ignorantes. Creen que ese predicador le anda con Dios de la mano. Wow. Cuando Dios también está al favor de esos mismos que invitan a esos predicadores. Entonces, por causa de la ignorancia, no creen a lo que Dios le ha dicho o lo que Dios tiene depositado por medio de las Escrituras para aquel que busca. Por eso las Escrituras dice que el que busca, halla. El que toca se le abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. ¿Entiendes? Entonces, la ignorancia está matando al pueblo. Tú buscas en las redes sociales y tú ves el pueblo ignorante defendiendo ese tipo de personas. Por la misma ignorancia lo lleva a esa condición y a esa situación.
Es como dijo el evangelista tal, la mayoría de personas que defienden a este tipo de gente no tienen 5 minutos de oración, no tienen 5 minutos de No Biblia, tienen conexión con el Dios del no cielo. hay una conexión No hay una conexión con el Dios. real. Varón, la brújula, el mapa perfecto para tú llegar al camino real y verdadero de las Escrituras. Y la gente lo menos que escudriñan en las Escrituras. La gente siempre quieren andar en la revelación de otro predicador y no buscan su propia revelación. Y por eso son engañados. Wow. Todo aquel que me esté escuchando, si empieza a buscar a Dios y a buscar la interpretación correcta de las Escrituras, no dejas engañar. ¿Entiendes? Porque ninguna voz te puede decir a ti, esto y esto y esto. Jesús es rubio. Ninguna voz te puede decir a ti, Jesús es rubio. Porque Juan no lo vio rubio. ¿Verdad? Hay un coro que es antibíblico que a mí me encantaba mucho hasta que yo empecé a escudriñar las El rubio de Escrituras Galilea. y dejé de ser ignorante, el rubio de Galilea. Y la Biblia El dice que rubio Jesús de era rubio. Galilea. La Biblia dice que Jesús era rubio. ¿Por qué no cantamos el moreno de Galilea? El indio de Galilea. No, usted está hablando así, pero hay muchas personas incluso que son racistas dentro de la iglesia. Pero Miriam, Sí. Miriam lo mostró que era racista cuando Moisés se casó con la mujer cusita porque era morena. Wow. ¿Entiendes? Tenemos gente racista y clasista dentro de la iglesia. No han conocido a Cristo. No, la ignorancia lo ha llevado a eso. Y se sabe un texto de las Escrituras y se sabe una interpretación de las Escrituras y ellos tienen a Dios agarrado por las manos. Cristianos encarcelados, A como ver, usted dice. Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga. Ministro, mándale un mensaje a esa gente, según el Espíritu Santo la ministre. En esta tarde, en este momento que nos encontramos aquí, queremos desearle Shalom Adonai para todo el mundo. Baruch Hashem, Shimei Naama. ¿Qué significa esto? La paz de Dios. ¿Qué significa esto? Cambio de posición. Que si eres un ignorante, que la riqueza de la sabiduría, del conocimiento, de la revelación, de la ciencia, de la elocuencia, del poder y de la manifestación del Espíritu de Dios sea sobre tu vida de manera sobrenatural a tal punto que tú seas punta de lanza de bendición para los demás. Que la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté de manera sobrenatural sobre ti en el nombre de Jesús. Shalom Adonai, la paz de Dios. Hasta una próxima entrega. Amén.